Bueno, buenas noches. Es un placer estar una vez más en la casa de Manolo, acá en País de Pinares, en otra actividad. En este caso vamos a presentar el último libro de Roberto López Belloso, cuyo título es Poemas encontrados en los años 10, editado por Civiles y Letrados. Y voy a pedir permiso a los presentes y al poeta para leer un poema antes de empezar con esto, de otro poeta también editado en Civiles y Letrados. El poema se llama Naif y dice así: el poema vagaba sin poeta, por el aire giraba como un trompo venido de la infancia ya sin cuerda, sin rigor de la física y sin logos. Buscaba un alma que lo recogiera en el tiempo de los hombres, el siglo donde nacer, después de las fronteras, mecido por la historia o los molinos o la sal, el sur, el viento, otros versos que ondean en el cielo, panaderos soplados en la infancia contra el miedo, poemas del poema sin palabras, los del salto nupcial de los insectos, babas del diablo, celo de la nada. Este es el poema que abre el libro La mar en medio de Alfredo Fresia, gran poeta y gran tipo uruguayo que nos dejó hace unos días en su lugar, que era San Pablo, después de haber emigrado de Uruguay en los años 70. Vaya pues el homenaje a Alfredo Fresia, un tipo muy querido, un gran poeta y que pertenece a nuestra corriente de poetas uruguayos, dentro de la cual vamos a ubicar hoy a Roberto López Belloso. Y voy a hacer un pequeño recuerdo porque se puede hablar de la obra, se puede hablar del poeta y se puede hablar también de la corriente o del curso por el que transcurre la gente y por el que transcurren las actividades culturales. Hoy es jueves, en la casa de Manolo Lima se han hecho cosas los jueves durante este verano, y hace muchos años, en Maldonado, ya por, pongamos, 2003, 2004, en esa época, se hacían unas actividades que llamaban Jodido Jueves, organizadas por el culpable de gran parte de las cosas que ha pasado acá, que es Luis Pereira Severo. Sabemos, lo digo siempre porque el público se renueva, la culpa es de Pereira. De hecho, la culpa de que esté Roberto hoy acá es de Pereira, la edición es de Pereira, el cantante es Pereira, etc. Ya no sostiene Pereira. Acá en Maldonado vamos a hacer un volumen de algo que se llame La culpa es de Pereira. En algún momento saldrá. Y en ese momento, en el Jodido Jueves, allá por esos años que no recuerdo exactamente cuál era, se hacía en el atelier de Mercedes Salazar, el vínculo con la pintura también. Leía Pereira, por supuesto, leía Leone, que también nos abandonó ahora este año pasado, leía Fonseca, leía, bueno, quién sabe quién más, y Roberto López Belloso, que apareció por ahí. Yo recuerdo haberlo escuchado, recuerdo haberme impresionado por algunos de sus versos y recuerdo haberle hecho una pregunta tonta incluso. Y que los años me han dado herramientas para hacer otras preguntas tontas o para decir otras tonterías añadidas a esas. Recuerdo que en ese momento yo le contaba las sílabas a todos los versos y le pregunté si había un trabajo con la métrica en el poema. Y cierto que la métrica es una de las cosas que uno puede tener en cuenta en el poema, el ritmo, la cadencia, pero es solo una de las cosas que miramos. Y evidentemente eso, de alguna manera, hay un trabajo ahí en la poética de Roberto, pero no es ni cerca de lo principal, por supuesto, y voy a tratar de llegar a alguna clase de núcleo. Nuestro poeta, en la emergencia, nació en Maldonado en 1969, de hecho se crió en Maldonado, y como nos contaba hace un rato, venía de chico acá a la casa de Manolo, con lo cual estamos cerrando algún otro ciclo, y es otra de las cosas buenas que tiene la poesía o el arte, que es la posibilidad de volver a los lugares, de revisitarlos, de revisitarnos a nosotros mismos, de reescribirnos a nosotros mismos, de encontrarnos con la gente. Porque la cultura en definitiva es eso, es la producción de símbolos, la producción de belleza, pero siempre está el ser humano atrás, siempre está la persona y siempre está lo que siente, de dónde viene, quién sabe a dónde va, porque siempre hay un de dónde se viene, el de dónde se va es algo que no se conoce generalmente. Es, además de poeta, es periodista y es editor, ha editado revistas, ha editado creo que libros también, o sea, en algún momento, no más que nada
se ha dedicado al periodismo y una de sus pasiones es el periodismo internacional. Y ese periodismo internacional se cuela bastante en su obra, como tocaremos de alguna manera. Como poeta ha recibido un número importante de distinciones, como por ejemplo el premio Onetti, que otorga la Intendencia de Montevideo, se ganó el premio del Ministerio de Educación y Cultura, Premio Nacional de Literatura, y por el libro anterior a este, que es Lejos de Islandia, Premio Ciudad de la Escuela y Premio Bartolomé Hidalgo. Digamos, creo que más o menos todos los premios posibles, y los ha obtenido con varios de sus libros. Y cuando digo varios de sus libros, se me va la hoja y no puedo decir nada. Poemas encontrados en el año 10 son estos, los otros tenemos poemas encontrados en Lejos de Finlandia, poemas, encontrados en el siglo pasado, ¿qué más? A ver, en la Sierra de las Ánimas. En la Sierra de las Ánimas, ese lo dije primero. Gracias, producción. Se largó al agua el hombre para... Gracias, se tiró para el registro, y para quien escuche esto, se acaba de tirar a alguien a una piscina vacía a buscar esto. El primero era en una sala vacía, poemas encontrados en una sala vacía, 2001. Si me falta alguno, decime. Podemos encontrar el siglo pasado, 2005, en la Sierra de las Ánimas del 2010, en la primera década, que se tuvo el premio MEC, poemas encontrados cuando no había, que tuvo el Premio Nacional de Literatura, Lejos de Islandia, y ahora en los años 10. Siempre, y observen esto, los títulos de sus libros dicen poemas encontrados en, lo cual dota a su obra de una coherencia, o es la señal explícita de que hay un plan, o de que hay una mirada muy consolidada desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, seguramente, el poeta decidió que los poemas no los escribe él, sino que los encuentra, que la poesía es algo que se encuentra y no que se construye. Eso ya es todo un dato. Es decir, que seguramente no se van a encontrar con alguien que está haciendo artificios verbales porque sí, sino que se trata de alguien que va atento por el mundo y va encontrando cosas. Alguien que está mirando. Y eso es un dato bien interesante. Y por otro lado, también ese título que se repite, a mí me da la sensación de que es todo un gran libro de poesía, de que es toda una especie de bitácora que va siendo editada tomo a tomo, a medida que van siendo encontrados los poemas, pero que perfectamente, cuando se decida hacer la obra completa, le ponen poemas encontrados y ya está, o poemas encontrados a lo largo de mi vida, no sé, capaz que ya lo tiene pensado. Lo cual no es un dato menor. Eso significa que la poesía sí que es algo que se encuentra, pero cómo disponerla, o cómo hacer, o cómo pararse frente a eso, exige una premeditación, y eso es el trabajo del artista, es la premeditación y la alevosía, si se quiere, ¿no? El artista es un ser alevoso que hace cosas raras. Y bueno, eso es lo que aparece, ¿no? Antes de leer este libro, antes y después estuve leyendo los poemas encontrados en la Sierra de las Ánimas y los encontrados Lejos de Islandia, para buscar y encontrar regularidades. O sea, busqué para encontrar, por supuesto, porque ya que estaban encontrados los poemas, yo quería encontrar algo. Y me encontré con unas cuantas cosas que yo ya había percibido en la poesía de Roberto cuando lo había escuchado en alguna presentación anterior. Y es que hay algunas obsesiones en el autor que se reiteran de una u otra manera, que se van decantando con el tiempo, y que son, en primer lugar, los lugares, valga la redundancia, y la impresión que esos lugares generan. Pero no cualquier lugar. En general se encuentran muchos lugares que son en los Balcanes, en la Europa oriental, en aquellos países que estaban tras la cortina de hierro. Recordamos la Guerra Fría. Los que yo nací en el 78, en esa época, la Guerra Fría la recibíamos, digamos, yo empecé a cobrar noción del mundo poco después. La Guerra Fría era algo como de libros de espías y de películas, pero la gente que nació un poco antes la vivió un poco más a la Guerra Fría, y toda la repercusión política que esa misma Guerra Fría tenía en nuestras propias tierras, ¿no? Con lo cual se despertaban pasiones, había gente que participaba en movimientos, que era pro tal cosa, contra tal otra, etc. Y eso ha incidido mucho en nosotros.
La Guerra Fría, para ilustrar, por si alguien anda distraído, es la confrontación estratégica que mantuvieron los Estados Unidos y la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, durante un cierto periodo del siglo XX. Y ahora con ganas de reeditarse con este conflicto que hay en Ucrania, que si querés podés hasta conversar un poco. Pero me parece interesante la fijación que tiene Roberto por esta zona, que puede obedecer a sus pasiones juveniles, a las versiones que circulaban en la época. Quizá vivió en alguna vida pasada en los Balcanes, ¿no? Pero los Balcanes son apasionantes porque no se entiende nada, básicamente. A mí me parece que lo que debe haber movido es el intento de comprensión. Yo recuerdo que en cierto momento estaba en la guerra de los Balcanes y uno entendía que, no sé, Serbia atacó a Croacia o Croacia a Serbia. Nunca me acuerdo quién empezó, ¿no? Pero si nos vamos hacia atrás, y esto está referido en algún lugar en la poesía, en alguno de los libros de poesía de Roberto, la Primera Guerra Mundial se desencadenó a partir de un hecho que sucedió en los Balcanes. Los Balcanes son un punto de inflexión entre Europa occidental y Europa, están ahí en Europa oriental, entre Europa y Asia. Es una zona geopolítica muy interesante y es una zona de indefinición. Me parece que podríamos verlo como una zona de transición entre unas culturas y otras, una zona que no se entiende muy bien, en la cual todo se mueve. Y esa es una zona muy propicia para la poesía, me parece a mí. Porque la poesía justamente es esa zona de indefinición, donde los significados se mueven, donde no se entiende exactamente lo que están diciéndome. No se entiende exactamente qué es lo que dice esa metáfora. Si tomo de pronto una metáfora hoy, la puedo entender de una manera, o una imagen, la semana que viene de otra. Está lo que se llama polisemia, y está también la subjetividad de quien escribe o de quien encuentra, en este caso, los poemas. Entonces, me parece interesante, hay una frase de una canción de un grupo brasileño que se llama Engenheiros do Havaí, que se llama "Mi vida es tan confusa quanto América Central". Mi vida es tan confusa como América Central. Y yo creo que se aplica acá que me parece que Roberto eligió situarse como observador, como periodista, en una zona que es confusa, en una zona que no se entiende bien. Eso balcánico, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? También surgen preguntas, ¿qué son esos Balcanes? Incluso existe el sustantivo balcanización, que significa que es como atomización o digregación. ¿Se puede entender eso? ¿Se puede entender desde el periodismo? ¿Podemos entenderlo hoy? ¿Se podía entender en los años 90 cuando se desató el conflicto? ¿Se puede entender o se entendió eso desde un corazón político? ¿Se ve con entusiasmo? ¿Se ve con decepción? ¿Con extrañeza? ¿Quién sabe, no? Es como una especie de signo de interrogación constante esto, y me parece que esto le viene bien a la poesía. Y las noticias pueden dar cuenta de los datos, de los nombres, de todo esto, pero de lo que no dan cuenta es de pronto, a veces, del dolor de la gente, del color de los lugares, de las imágenes recurrentes en esos lugares, y menos aún de las imágenes que capta una persona que viene del cono sur y se pone a observar esos lugares desde una perspectiva bastante única, ¿no? Por eso en general los poetas son seres raros y creo que es necesaria esa rareza porque ayuda a mirar desde un ángulo que la mayor parte del tiempo no vemos. Y ayuda a mirar siempre desde diferentes ángulos, porque si nos ceñimos de lo que nos dan las cadenas de noticias internacionales, es posible que nos quedemos con un discurso bastante plano y con bastante falta de información en algunos sentidos. En el caso que nos ocupa hoy, en los poemas encontrados en los años 10, obviamente no solo habla de los Balcanes, aunque yo me quedé bastante obsesionado con eso, pero hay un montón de otros temas, porque hay otro libro que es Poemas encontrados en la Sierra de las Ánimas, donde hay un ida y vuelta entre la Sierra de las Ánimas y Europa y el mundo, ¿no? En los poemas encontrados en el año 10, editados en diciembre de 2021, lo que hay, el libro tiene una estructura muy explícita que el autor se encarga de advertir al principio del libro, y él dice que va a ser una especie de crónica de los años 10, es decir, desde el año 2010 al 2019, ¿sí? Esa década. Con lo cual queda claro que es una especie de bitácora, o a mí por lo menos me da esa sensación de que es una
una especie de libreta de apuntes en la cual va registrando sus sensaciones a partir de lo que va sucediendo en el mundo, como puede ser la muerte de Frank Sinatra o de Corina Aronian o de un poeta que no me acuerdo que estaba por acá, lo anoté para no olvidarme. Bueno, murió Saramago, hubo crisis económica en Grecia, habla algo de Yemen, no sé qué habrá sucedido en Yemen, aparece Praga, la guerra en Kurdistán. En algún momento recuerda a sus abuelos rojos, por eso yo hablaba del corazón político, ¿no? Hay cierta pasión ahí. El rojo puede tener más de un significado, como es poesía, lo entendemos como queremos. Y aparecen mezclados también dentro de esa poesía donde da cuenta de ese incesante fluir de imágenes captadas por su ojo, las que él encuentra. Aparecen versos como este, por ejemplo. Yo que soy un melódico interdepartamental me encuentro cosas como estas, por ejemplo, contar las Pléyades como cuento con los dedos, los lunares de tu cuello. Aparecen metidos cada tanto poemas de amor. Yo suelo sostener que todos los poemas son poemas de amor y en todos los libros siempre está el amor metido ahí. Y aparece metido de una forma discreta y no lo debe poder evitar. Es algo que la pulsión en la poesía siempre está. Siempre está la observación de todo y aparece esto. Yo lo destaqué porque, como dije, soy un melódico interdepartamental y no lo puedo evitar. Y bueno, después Ashbery era el poeta que había muerto en esa época, creo que el mismo año que Corina Aronian, el musicólogo uruguayo. Y bueno, llega en un momento, en algún poema, por ejemplo, habla de él, se mete con el cambio lingüístico. Dice, el cambio lingüístico, yo estaba leyendo el cambio lingüístico y aparece todos y nosotros. Y está la mirada esa. El tipo está registrando lo que está pasando en la realidad. No es que esté ni de acuerdo ni no de acuerdo, pero bueno, hay una mirada ahí sobre el cambio lingüístico. Incluso parece saber algo de lingüística, porque dice que es lento el cambio lingüístico, que tiene... no dice mucho. El poeta se hace suponer. Él encuentra cosas, pero las vela un poco, las esconde. Y es una de las características de la poesía y de la poesía de Roberto, que abundan imágenes muy sugerentes, revisitadas. A veces en el poema la imagen vuelve sobre sí misma, pero adquiere otros significados. Y es una interesante forma que tiene de decir que encontró algo, pero no te lo muestro tanto. Es como que el lector tiene que hacer un poco el viaje para saber qué es lo que está mirando el poeta, qué es lo que lo conmovió, en qué se fija. Y a todos nos va a llegar algo diferente, con seguridad. A mí, por ejemplo, me llegan determinadas imágenes visuales, plásticas, el sentimiento del amor por algunos artistas, el amor a la mujer que aparece también, la pasión por observar el mundo y el trabajo con el lenguaje, indudablemente. Indudablemente la poesía está hecha de palabras y las palabras se disponen de una manera particular. No trabaja las formas clásicas, no trabaja la métrica, la rima, sino que es más sutil todavía. Borges decía que es más difícil escribir en verso libre que en verso medido, y Roberto se mete en esa tarea de hacerlo más difícil. Y dice en un poema que está en la página 78, para terminar mi intervención y no aburrir más: la serie de los poemas encontrados se termina, o no. Con lo cual yo agradezco su escucha y le cedo la palabra a Roberto para que, si quiere responder alguna de las cosas que yo he dicho, controvertirlas, leer o hacer lo que quiera, se sienta completamente a gusto en lo de Manolo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Manolo Lima por la hospitalidad. Como bien decía Fernández de Palleja, es un lugar al que yo venía de niño durante mucho tiempo. Mi padre era amigo de Manolo. Creo que muchísima gente en Maldonado puede decir eso, ¿no? O sea, ser amigo de Manolo era una característica general de mucha buena gente de este lugar. También en esos cruces de la amistad, encontrarme con la esposa de Carlitos Vitale, otro gran amigo de mi padre, también fue
una alegría, y encontrarme con otros amigos como Sengo, como Evans, que tuvieron ahí un lindo debate, porque dice Sengo, que me conoce efectivamente desde que yo tenía 12 años o menos, le dice a Evans con una gran presencia de ánimo: yo a este hombre lo conozco desde que era un niño. Y Evans le retruca: bueno, yo lo conozco desde que gateaba. O sea que en realidad ahí no había manera de ganarle a ese alumno de Manolo que yo veía como una figura extraña que tenía un atelier al lado de la casa de mis abuelos, y que era realmente el primer artista que conocí en mi vida, toda una cosa. Así que bueno, estar acá es una alegría desde todo punto de vista. Agradecer también la lectura de un doblemente colega, tanto como poeta y como periodista. Es realmente un privilegio que tenemos los poetas cada vez que se hace una presentación de un libro nuestro, escuchar la atenta lectura de un colega con respecto a lo que hemos escrito. Efectivamente, lo que comentabas de mis libros, yo creo que lo transmitiste, lo captaste mi intención de muy buena manera. Creo que la poesía es indudablemente una forma de entender lo complejo, ¿no? De situarse ante lo complejo, y quizá de agregarle una capa de duda o de estupefacción a eso que nos asombra de repente. Y en el libro anterior a este que estamos presentando hoy, que se llama Poemas encontrados lejos de Islandia, eso se ve bastante. Es un libro que vos conocés y que has leído, y creo que ahí es donde se ve más. Es decir, es un libro que yo escribí, Poemas encontrados lejos de Islandia, a medida de que iba haciendo mi trabajo periodístico en los Balcanes. Entonces, en buena medida, los textos poéticos que están ahí reflejados son una manera de situarme ante los mismos fenómenos que yo narraba o analizaba en mis artículos periodísticos en ese momento para Brecha, pero leerlos de una manera distinta, situarme ante ellos de una manera diferente. Y quizá, leídos tiempo después, estamos justamente en el año en el que se cumplen 30 años del comienzo de la Guerra de los Balcanes. Esos poemas no tienen 30 años, son poemas de hace, digamos, en cierta medida, de artículos que se empezaron a escribir hace 20 años. Creo que cuando uno compara la lectura periodística con la lectura poética, quizá lo que envejece menos es la lectura poética con respecto a la lectura periodística. Ese cruce entre periodismo y poesía, que no fue una cosa buscada, sino una cosa natural debido al oficio con el que me he ganado la vida desde siempre, que es el periodismo, no la poesía, ¿no? Para que no es una manera de ganarse la vida la poesía, lamentablemente, como los poetas sabemos. El periodismo me fue llevando a que hubiera muchos cruces con el trabajo poético, y en este libro del que estamos hablando ahora, de Poemas encontrados en los años 10, editado también por civiles y letrados, en este libro en muchos momentos se da el mismo fenómeno que en Lejos de Islandia, es decir, momentos en los cuales yo voy escribiendo en paralelo abordajes poéticos a abordajes periodísticos que iban ocurriendo. Vos preguntabas qué pasaba en Yemen, una guerra, o sea, en Yemen, lamentablemente, en llamas. Yemen en llamas, exactamente. Voy a leer alguna cosa del libro. Gracias. Voy a leer algunos que tenía pensado, y también voy a leer algunos de los que vos mencionaste para aprovecharme de
tu lectura inicial. Hay un poema que habla de la muerte de Sinatra que decía Fernández de Palleja, y es el que abre el libro. Se llama Año 10. No murió Sinatra en el año 2010, como los melómanos saben, pero sí ocurrió en el 2010 la gran crisis económica de Grecia, y la primera vez que yo estuve en Grecia fue el día en que estaba en los noticieros la muerte de Sinatra. Por lo tanto, curiosamente, lo griego para mí está totalmente asociado a ese cantante tan poco griego, probablemente. Italiano, exacto. La niebla espesa el domingo, tanto que allá afuera puede ser cualquiera el lugar debajo de la niebla. Leo en las noticias que ha ocurrido el falimento, que falló Grecia. Entraron a saco las tropas de Cambises, nada pudieron las murallas de madera de Temístocles, nada los hoplitas, nada Filipo ni Alejandro, nada Cavafis, ni Rizos, ni los piratas de Hidra. Me refugio entonces en Mistrá, miro por la ventana 12 años más tarde, y es como si la viera, como si esta habitación este domingo fuera el Hotel Bizancio en las afueras de Morea, a 10 minutos del reloj que daba Esparta. ¿Qué es entonces esta loma que se recorta en el horizonte? ¿El cerro de Montevideo o el monte Taigueto? Hace 12 años, 12 supongo, no voy a ponerme a contar ahora. Tomamos juntos de la botella de uso bajo la enramada de higos. Almorzamos tarde. La fonda era una fonda cualquiera. El souvlaki, especiada carne de los festines homéricos, se sirve con la jarra de retsina y los vasos para tomarla. El camarero no es un camarero. Él mismo mata al cordero, asa el souvlaki, trae los platos a la mesa. Lo siento mucho, nos dice, y señala con un gesto el televisor al fondo, donde la voz canta sin sonido. Hoy que ha caído Grecia, que ha ocurrido el falimento, recuerdo la tristeza lejana e incomprensible de aquel almuerzo, la tristeza del día en que murió Sinatra. Había después en los poemas que mencionabas, voy a leer un poema que me resultó bastante extraño escribir, un poema dedicado a un levantador de pesas, una cosa absolutamente curiosa para mí, que no soy un fan del levantamiento de pesas, pero que en un momento escribí para la diaria a raíz de los Juegos Olímpicos de Tokio, una nota que nadie me encargó y que se me ocurrió a mí proponer, y que al tercer minuto de haberla propuesto ya estaba arrepentido, que era una nota sobre las películas que se habían escrito sobre los Juegos Olímpicos, con lo cual tuve que mirar más o menos 15 películas de 3 horas cada una, a cuál más aburrida sobre la historia de los Juegos Olímpicos, pero había 3 o 4 que verdaderamente valieron la pena, y en una de ellas, una película que tenía un segmento dirigido por una cineasta sueca, se contaba la historia de un levantador de pesas, y de ahí nació este poema, Requiem 11. Vasily Ivanovich Alexeyev no vino de Dios, sino del dolor. Se calibró a sí mismo para ser su propio invento. Así, al someterse a los pesos y contrapesos, algo se le fue revelando y otro algo se le negó, porque siempre hay algo que se niega. Estableció 80 récords mundiales y 81 récords de la URSS, 7 en una sola noche. Era julio de 1971. Era la final de la quinta espartaquiada, y en 7 enviones de su espalda, Vasily Ivanovich Alexeyev le hizo 7 enmiendas a las tablas de la ley. Medalla de oro en Múnich 1972, y afuera se escucha la carne chamuscada de los helicópteros incendiados del Septiembre Negro. Medalla de oro en Montreal 1976, y afuera no se escucha la carne chamuscada de las alas del cóndor en el marzo blanco de la AAA. Pero ya no pudo levantar el peso en Moscú 1980 de los muchachos de Zinc,
atrapados en la trampa del afgán, porque siempre hay algo que se niega. No me interesan los deportes, pero sí las obsesiones, dijo May Elizabeth Zetterling, que lo veía entrenar y alzar sobre sus hombros todo el peso del mundo, mientras cae, porque también el corazón más puro puede fallar un día. Año 12. Yo no confiaba en Yemen, que existiera Yemen. Ni siquiera llegué a confiar cuando le vi en las vitrinas del museo, entre mosaicos romanos que guardaban el rostro de Virgilio, el que no miente. Pero no confié en Yemen, que existiera Yemen. Le dejé desplazar la luz de lo posible con la sombra del impedimento que trae consigo un nombre, Yemen, repetido tantas veces de maneras tan vacías en la neutra dicción de las cadenas de noticias, hasta que lo escuché pronunciado por el beso mordido de tus labios, porque solo vos y yo sabemos lo que tiene para decir ese nombre, Yemen, cuando se lo escucha después de la noche que no cae al borde del Golfo de Cartago. Si en algún sitio existe Yemen, me dijiste, en el Golfo de Cartago, aunque no sea Yemen, porque en Cartago abrí el estuche donde guardaba tus fotografías de los años del Ramadán en que ayunaba de ti por no conocerte todavía. Como decías, todos los poemas son poemas de amor. Ese especialmente. También un poema de amor es un poema a la muerte de un amigo, colega nuestro también, Marcelo Helen, Requiem 14. No estaba ahí para verte, y sin embargo te veo, Rosemary, golpeando la puerta de la cámara de frío, porque ¿quién eras vos para querer entrar?, preguntaba el guardia. ¿Quién para quedar a solas con el cuerpo? ¿Quién para gritar de ese modo que tenía que ser alistado para el viaje? Yo no estaba ahí para oírte, Rosemary, y sin embargo te escucho. Porque ¿quién lo haría sino vos? Gritabas con tanta razón que el guardia, aplacado, cancerbero, entredormido, te franqueó esa puerta, Rosemary, donde los vivos casi no saben cómo entrar sin salir heridos, como saliste al cabo, Rosemary. Yo no estaba ahí para verte como te vi, cuando todos teníamos los años de dormir en el suelo y caminar entera la noche, como te vi esa vez, Rosemary, mirando con tal brillo, golpeando con tal brillo en la mirada, porque ¿quién eras, Rosemary, sino esa mirada y ese brillo? Que valía 1000 vidas en un día, y él sabía que serías vos, Rosemary, no su madre ni la hermana, no cualquier otra en ese matriarcado, que serías vos, Rosemary, quien iría a golpear aquella puerta de la cámara de frío. Y ahora que lo impensable ha sucedido, tuvimos de nuevo los años de esa vez, cuando me dijo que no importaría el precio, Rosemary, que se pagaría lo que fuera necesario por esa mirada y ese brillo, Rosemary. Íntima 14. Tu nombre no era un nombre, sino el lugar. El Nibia era donde estaban las mujeres más hermosas de la juventud comunista, mi novia de la UJC, aquellas 2 muchachas del Zorrilla y mi otra novia, la primera, la del eco del agua cayendo elíptica en una fuente de San Isidro. Tu rostro de Ana Karina no era un rostro, sino un perfil en el stencil, un afiche recién empapelado, y así se deshacía contra la espalda del beso en una avenida del Libertador, que el neón alargaba iluminando entre sombras. Todo se mezclaba en fragmentos, señales de una identidad liviana y profunda, como ese carné donde nunca teníamos las cuotas al día. Creíamos vivir en una película de Godard, firmada en el subdesarrollo. Cadáveres Ilustres se llamaba la banda que escuchábamos, pensando en una muerte con ojeras, mitad impostura, mitad heroísmo francés. Nunca tuviste 25 y en esa corta primavera tampoco los tuvimos nosotros, los despreocupados, que lo desvestíamos todo para inventar un punk casi yugoslavo, fuera de fecha y de lugar, bolcheviques encandilados por las muchachas del Nibia, parisinas del cordón y la blanqueada, dueñas de toda la belleza del mundo, repartida como el pan y la promesa.
Y, bueno, gracias. Y para terminar, vamos a leer el que nombraste sobre Oriún y John Asbury. Requiem 17, sobre el año 2017, cuando murieron Corina Ajaronian y John Asbury. Sicus, Kenas, Anatas, he querido evitar el disfraz, dice Corioon, y lo que hacía no era muy diferente del verso de Ashbery, que abandonaba el pudor de la forma sin dejar de ser Ashbery, cerebral, incoherente, casi una quimera. Como Corioon describiendo el sonido de la flecha que se clava en el pecho de Solís. Ashbery, usaba camisas claras con finas líneas a cuadros, desabotonadas con descuido, metidas a forceps en ajustados pantalones. El otro, Corioon, poleras grises o marrones y una boina. Era Nueva York, 1975, y portaba, Ashbery, un poblado bigote. Era Frankfurt, 1974, y traía, Corioon, las partituras de la flecha, donde estaba toda su genealogía metida a forceps entre las tablas del arca de Ararat. Muchas gracias.